Mis hermanos, buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos a su programa, Ven Espíritu Santo. Pues les damos la bienvenida como todos los lunes, 7 de la tarde-noche, Ciudad de México, a nombre de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis de México, a nombre de Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz, de nuestra hermana Rita Torres, de todo el equipo de la Comisión de Liturgia, a sus órdenes Brenda Leiva del Apostolado de la Nueva Evangelización. Y como siempre vamos a iniciar con una hermosa y profunda y poderosa oración. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Señor Jesús, reunidos en tu nombre, nos consagramos a ti junto a nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos y guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado. Y todo lo que no provenga de ti en tu nombre, y con el poder de tu preciosa sangre, lo reprendemos y lo atamos para siempre a los pies de tu cruz. Aleja de nosotros al enemigo junto con sus insidias y tentaciones, y llena con tu presencia y tu infinita misericordia los corazones de tus hijos. Amén. Hoy traemos un tema, mis hermanos, que de alguna manera viene siendo un poco la continuación del programa pasado. En el programa pasado les estuvimos compartiendo, para los que no han tenido la oportunidad de verlo y lo puedan ver. Acuérdense que, primero les pido que compartan. Ahí aparece compartir y eso es una forma de evangelizar, recordemos esto. En el programa pasado les compartía las experiencias vividas en un retiro en Miami con el padre Tomás Forres, y que el tema que él nos compartió y que les pude compartir, algunas partes, obviamente no todo, de lo que él nos compartió era esa conferencia que él decía que era únicamente para molestar, y que, pues como les he dicho, los que no lo hayan visto, lo quieran ver y compartir, entran a YouTube, ponen Brenda M. Leiva y ahí lo encuentran, o pueden entrar otra vez a través de Facebook a la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis de México, le van moviendo el ratoncito para abajo y ahí lo van a encontrar también, porque quedan los programas ahí grabados. En esta ocasión pusimos como tema: ¿qué hago si mi familia no cree? Y esto viene precisamente porque si mi familia no cree, si mi familia no tiene fe, si a mi familia no le interesan las cosas de Dios por el momento, o las cosas de la iglesia, si les molesta cuando hay comentarios o hacemos comentarios en este sentido, pues lo que queremos darles es información. Y es muy importante que recordemos, yo no tengo dudas de que las personas que se conectan a estos programas y a otros que son programas de evangelización, pues obviamente son personas de fe, que tienen interés en conocer, y lo más importante es que tengan interés en compartir también, porque no demos como un hecho que la gran mayoría de nuestros conocidos o nuestra familia conoce lo que nosotros conocemos. Entonces, por eso la importancia de compartir. Lo que decíamos es que
el compartir es una forma de evangelizar. Y el evangelizar es tan necesario, tan importante. El día de ayer vivíamos el Día del Señor de la Misericordia, la fiesta del Señor de la Misericordia. Y seguramente habrá personas que ignoren, porque me tocó darme cuenta, que ignoran esta fiesta, que ignoran las bendiciones de esta fiesta, de esta bendición, de lo que el Señor le promete a Sor Faustina para todos nosotros, y que les pasó de noche, en pocas palabras, ¿no? Pero me interesa ir recordando, porque si bien ayer fue el Día del Señor de la Misericordia sigue vigente de parte del Señor, y en esto de compartir y no dar por un hecho de que todos saben lo que sabemos, una de las expresiones de lo que nuestro Señor le compartió a Sor Faustina, que se me hace maravillosa. El Señor le dice a Sor Faustina, y nos lo dice a nosotros, dice el Señor: yo no recompenso por el resultado positivo, sino por la paciencia y el trabajo emprendido por mí. Fíjense qué importante. Dicho en otras palabras, que nosotros hagamos lo que nos corresponde hacer, mis hermanos, y esto refiriéndonos a nuestra familia, llámense esposo, esposa, hijos, hermanos, amigos, personas que están cercanas a nosotros, que nos interesa, ¿sí? Nosotros hagamos lo que nos corresponde, y dice el Señor que Él nos va a recompensar por el esfuerzo, la paciencia y lo que hagamos por Él, aunque el resultado no sea positivo. O sea, aunque la persona en esos momentos pues no te haga ningún caso, pero se va sembrando y se va sembrando. La misma palabra del Señor nos dice que hay quienes siembran y hay quienes cosechan, ¿no? Entonces, el compartir es una de las partes más importantes. Ahora, ¿qué hacer cuando la familia no cree? Bueno, pues es que bíblicamente ahorita vamos a ir a algunos pasajes que nos hablan de esto, qué hacer cuando la familia no cree. Pero uno de los que les quiero compartir es precisamente qué bendiciones tenemos nosotros con la vida de nuestros santos, los santos que nuestra Iglesia Santa, Católica y Apostólica tiene en los altares, ha reconocido como santos, y de los cuales nosotros tenemos mucho que aprender, ¿sí? Que valorar y que darle gracias a Dios por ellos, por sus enseñanzas. Y una de ellas es una de las santas que pues es muy importante en la vida de nuestra iglesia, es Santa Brígida de Suecia. Aquí tenemos nosotros este folletito que lo manejamos aquí en el apostolado, que hemos procurado hacerlo llegar a muchas personas, y el tener la sana costumbre de aprovechar, así como les hemos estado hablando de Santa Faustina y lo que el Señor les dice, que vamos a seguir hablando porque bien decía Sor Faustina, hoy Santa Faustina, que ella sabía que su misión no terminaba con su muerte, y obviamente que no. Y en el caso de Santa Brígida, las promesas que hace Santa Brígida, en este caso, volvemos a lo que es el tema, ¿no? ¿Qué hago si mi familia no cree? Si mi familia no tiene fe. Bueno, pues vamos tomando esas promesas que el Señor le hace a Santa Brígida. Y para aquellos que no saben quién era Santa Brígida, bueno, pues ella nació en el año 1300 más o menos. Fue una santa reconocida por la Iglesia, que en la época en que ella vivía, las palabras de nuestro Señor, porque se manifestaba ella, no solo iban dirigidas a nosotros como fieles, sino el Señor a través de ella se dirigía al Papa de aquella época. Qué importante
la enviaba como mensajera al Papa y le daba instrucciones al Papa a través de Santa Brígida. Y llegó y se conoció la importancia en esas épocas y después y aún en nuestros días de lo de Santa Brígida, que se habla precisamente que en ese que era el siglo IV, pues la imprenta no existía. Entonces el único recurso que tenían eran los copistas, que lo hacían manuscrito. Entonces aquí se nos informa que el Papa Urbano IV fomentó, mis hermanos, el Papa Urbano IV fomentó la multiplicación del número de copias de las revelaciones porque estaban siendo solicitadas, pongamos atención, estaban siendo solicitadas por reyes, por obispos, por conventos, por bibliotecas y por universidades. Todos querían tener esta información de lo de Santa Brígida y las promesas que nuestro Señor le hizo a Santa Brígida en beneficio pues de todos los que estamos en esta iglesia santa, católica y apostólica. Y que una de las aprobaciones principales se dio en agosto de 1863, se nos informa, cuando fue el gran congreso de Malines. ¿Qué promete el Señor a Santa Brígida de Suecia? Que acordémonos que en su época ella fue una mujer casada, tuvo hijos, y al fallecimiento de su esposo, ella se mete a un convento, pero ella sabe que tiene una misión, ¿no? Y esto es muy importante porque las promesas que el Señor le da a Santa Brígida son, pues hasta ahorita yo no recuerdo, bueno, claro, con lo poco que conozco de las bendiciones que el Señor da a través de nuestros santos, pero hasta ahorita yo no conozco una bendición de esta naturaleza. Entre las cosas que le dice a Santa Brígida es que hagamos yo lo entiendo así, mis hermanos, el Señor hace una especie de acuerdo con Santa Brígida. Le dice, mira, diles, compárteles, comunícales que vamos a hacer este acuerdo. Los que quieran recibir estas bendiciones que yo te voy a decir, Brígida, van a recibir estas bendiciones a cambio de que algo hagan ellos en favor mío, dice el Señor, ¿no? Entonces, entre esas bendiciones que el Señor le promete a Santa Brígida, es tan importante porque le dice 5 cosas que va a conceder a quienes hagamos estas oraciones. Déjenme compartirles lo siguiente. Cuando tuve la bendición que una amiga, y fue precisamente en estas épocas de Cuaresma, no se me olvida el año 2016, probablemente era febrero, estábamos en época de Cuaresma, y tuve la bendición que mi amiga Carmen me hiciera partícipe de estas oraciones de Santa Brígida. Desde entonces, mis hermanos, no he dejado de hacerlas un solo día. Y no solo por las promesas, se los confieso, sino por lo que significan a mi corazón, por lo que significan a mi propia salvación, el seguir las instrucciones que el Señor da. ¿Y por qué les digo que hace un intercambio nuestro Señor y llega a un acuerdo y los que queramos hacerlo, pues aceptamos ese acuerdo? Mi primera impresión, la confieso, fue un poquito así como que cuando Carmen me comparte que son oraciones. Bueno, si ustedes se meten a cualquier medio de comunicación, van a encontrar mucha información sobre Santa Brígida. Hay unas oraciones que se hacen por un año, por ejemplo. Hay otras que se hacen, en este caso, con este folletito, por 12 años.
El Señor quiere que durante 12 años estés haciendo estas oraciones. Por eso le decía que la primera vez que se me compartió, así como que me quedé 12 años, se me hacía un mundo de años. Pero el Señor es tan maravilloso y seguramente sabiendo lo que íbamos a pensar algunos de nosotros, él le añade a ella y dice lo siguiente. Pongamos atención, el interés del Señor en que lleguemos a este acuerdo y no nos asustemos, ¿no? Dice, si tuvieras que morir antes del término de los 12 años de oraciones, consideraré las oraciones válidas como si las hubieras completado. ¿Qué quiere decir? Que si en este caso yo, Brenda, como les digo, yo empecé a hacer estas oraciones de Santa Brígida del 2016, si me llegara el momento de rendir cuentas antes de que cumpla los 12 años ininterrumpidos de estar haciendo estas oraciones, el Señor me los va a tomar en cuenta como si los hubiera cumplido. El Señor es maravilloso. Entonces, dentro de esas 5 promesas están... una de las promesas dice, es bueno que sepas que yo concederé las siguientes gracias a aquel que haya honrado mi preciosísima sangre con 7 Padres Nuestros y 7 Aves Marías durante 12 años, porque todo en sí es hacer 7 oraciones que tienen que ver con la pasión de nuestro Señor, rezar 7 Padres Nuestros y 7 Aves Marías. Primero, la primera promesa. Esa persona que lo haga, dice nuestro Señor, a través de Santa Brígida, no irá al purgatorio. Número 2, será reconocida como un mártir, como si hubiera derramado su sangre por la fe. Ahí les va la promesa que a mí me llevó a interesarme realmente, cuando dice, mantendré el alma de 3 parientes suyos a elección suya en un estado de gracia santificante. ¿Qué quiere decir? Que de mi familia, y yo gracias a Dios tengo 3 hijos, dice, tú escoges a 3 personas de tu familia y el Señor promete que los va a tener en un estado de gracia santificante. Una atención especial de Él para con ellos. Ahora, la 4. Las almas de sus parientes, en este caso Brenda, hasta el 4º grado de parentesco, escaparán del infierno. No van a llegar al infierno, mis hermanos. Y esto es por ser perseverante. Ahora, ¿cuál es el cambalache que nos hace el Señor? ¿Por qué nos ofrece todas estas bendiciones? O sea, ni yo voy a llegar al infierno, ni las personas por las que voy a ofrecer las 3 personas por las que voy a ofrecer esta oración, ni por mis nietos, ni los hijos de mis nietos, 4ª generación. ¿Y qué es lo que el Señor nos pide? Pongamos atención. Nos pide que durante esos 12 años recemos, reparemos, por eso es la bendición de la oración. Ahora, obviamente no estamos hablando de que, lo hago en automático, no, sino que pues el ser personas de oración conlleva muchas cosas, el entender la bendición de la Santa Misa, la confesión, los sacramentos, ¿sí? Pero, ¿por qué quiere el Señor que reparemos? ¿Por qué este acuerdo? Quiere que reparemos por los pecados de nuestra juventud, pongamos atención, y la de juventudes de todo el mundo. Estamos nosotros reparando por todos los jóvenes del mundo, por los que nadie ora, por los que nadie repara y que son hijos de Dios. Luego dice, vas a pedir perdón y vas a reparar por los pecados de tu familia y por los pecados de todo el mundo.
¿Sí estamos entendiendo? Estamos pidiendo y reparando por los pecadores, por los que nadie pide, que son hijos de Dios también. Por eso la Santísima Virgen les dice en Fátima que hay almas que caen como moscas al infierno, porque no hay nadie que pida por ellas. Aquí estamos pidiendo todos los días por todos los pecadores en el mundo entero, empezando con los de mi familia, ¿sí? Que pida por los pecados de la carne, mis pecados de la carne. O sea, ¿cuáles son mis pecados de la carne, mis hermanos? Pues mis inclinaciones al pecado, a lo que me satisface a mí, y por los pecados de la carne de todos mis hermanos del mundo entero que nadie pide, ¿sí? Reparo y pido todos los días por los pecados de mi lengua. Hace rato, revisando algunos escritos, al rato si me da tiempo se los leo. Una de las cosas que decía precisamente la Madre Teresa de Calcuta, ¿sí? Voy en eso de los pecados de la lengua, que decía que la persona más peligrosa es la mentirosa. Fíjense nada más, la persona más peligrosa es la mentirosa. Y esos son pecados de la lengua, mis hermanos, ¿sí? También pedimos en estas oraciones diarias por los enfermos y moribundos del mundo entero, mis hermanos. Y por las almas benditas del purgatorio. Entonces, lo que les quiero decir es que al estar haciendo estos 7 Padres Nuestros y 7 Aves Marías, incluyendo a estas personas a nivel mundial, a nivel familiar, es una bendición estar reparando, porque el estar en esta oración no es tanto por el hecho mismo y por la conveniencia de las promesas, sino porque tú mismo, mi hermano, tú misma, mi hermana, te estás santificando al ser un intercesor. Esto es lo que le promete el Señor a Santa Brígida para nosotros. Y este de los 12 años, pues lo puedes conseguir. Bueno, si no lo consigues, escríbenos. Nuestros teléfonos en la Ciudad de México, 55 55 79 79 01. O creo yo que los puedes conseguir en cualquier librería católica. Ahora, ¿qué hacer? Ya estamos hablando de qué hacer cuando mi familia no cree. Bueno, pues aquí vas a poder incluir no solo a 3 miembros de tu familia, para que el Señor los tenga y vaya programando para ellos, los vaya abrazando, los vaya involucrando en un proceso de santidad, sino vas a evitar que hasta la 4ª generación de tus familiares, ninguno de ellos va a tocar el infierno. Santa Madre de Dios, ¿sí? Pero que seamos perseverantes en la oración, ¿sí? Ahora, ¿cuántas cosas? Como les decía, acabamos de terminar el día de ayer, la fiesta de la misericordia. Tuve la oportunidad, mis hermanos, en alguna ocasión lo he comentado, tuve la oportunidad de que años atrás, probablemente 2003, 2004, estando en María Visión, llegó una persona a avisarnos, estábamos nosotros en la parte de arriba, en el área de comunicaciones, ahí estábamos en este voluntariado de María Visión, en este equipo de María Visión, y llegaron a avisarnos que nos bajáramos porque había un testimonio muy importante. Y bajamos a la capilla y se estuvo transmitiendo en vivo este testimonio. Grande fue mi sorpresa cuando me doy cuenta que ahí está el padre Michalenko, Serapín Michalenko, que fue uno de los promotores de la canonización de Sor Faustina.
como les decía, Sor Faustina. Para los que no saben quién era Sor Faustina, porque vuelvo a lo mismo, es que es lo increíble, cuántas personas desconocen esta bendición del Señor de la Misericordia, mis hermanos, cuántas personas se les fue de noche lo que pasó ayer, pero esperemos que no les pase de noche pues lo que el Señor sigue regalando a través de las promesas a Sor Faustina, ¿no? Entonces, Sor Faustina, para los que no conocen mucho, una monjita polaca que le es revelado, se le manifiesta a nuestro Señor. ¿Y cómo se le manifiesta? Bueno, pues de esta manera, aquí lo tenemos, ¿sí? Que salen estas dos luces de blanca y roja, y cómo está con una mano bendiciendo y con la otra mano en el corazón. El día de ayer llevamos a bendecir estas imágenes porque el Señor pide que sean bendecidas precisamente el día de su fiesta de la misericordia. Entonces nos encontramos con que ahí estaba el padre Michalenko. Lo había visto yo en algunos videos, en algunas fotografías. Nunca pensé tener la bendición de conocerlo. Y bueno, pues como les decía, para los que no lo saben, el Señor se le revela a esta Sor Faustina en aquella época y le hace grandes promesas, pero una de ellas, de las principales, es que él le comparte la importancia de que promovamos una coronilla, una oración, que es la coronilla de la misericordia, y que él manifiesta que es la última tabla de salvación. Pongamos atención, la última tabla de salvación, antes de su segunda venida. Y como les decía, bueno, monja polaca, gracias a Dios, tuvo mucho interés en conocer y desempolvar todo esto, su santidad Juan Pablo II, y él es el que la canoniza el 30 de abril del año 2000. A Sor Faustina pues también le tocó padecer persecuciones y cosas no muy buenas, como sucede en la gran mayoría de los santos, pero que al ya ser reconocida por la Iglesia y ser aceptados sus escritos, pues precisamente el Señor habla de las bendiciones que da para las personas que no solo vivamos, sino que compartamos esta bendición de la coronilla. Él promete auxiliar a la hora de su muerte a las personas que por lo menos una vez en su vida hagan esta oración de la coronilla. Los que ya tenemos conocimiento de esto, mis hermanos, pudimos aprovechar porque él pidió a Sor Faustina que hiciéramos una novena y que esa novena se inició y la pudimos hacer, empezamos el Viernes Santo y se terminó precisamente el sábado pasado, ¿sí? ¿Y qué es lo que pide él en esa novena? Porque esto es lo importante, al final volvemos a lo mismo, ¿no? También ese cambalache, ¿no? En esa novena el Señor pide lo siguiente. Primero pide por todos los pecadores. Hay un momento en que el Señor le dice a Sor Faustina que cuando nosotros pedimos por los pecadores, tengamos la certeza siempre, mis hermanos, que esa oración siempre va a ser escuchada. Esa oración siempre va a ser escuchada cada vez que pidamos por los pecadores. Y acuérdense que cuando pedimos por los pecadores, pues estamos pidiendo por nosotros, por nuestra familia, por nuestros amigos. Todos somos pecadores. Luego dice, nos pide en esa novena que pidamos por los sacerdotes y los religiosos,
por los que sí están y estamos creyendo en la bendición también de que es la época de la misericordia. También nos pide que involucremos en esta novena a los que no creen. Dice, hoy tráeme a aquellos que no creen en Dios y a aquellos que todavía no me conocen. Esa es la intercesión también. Luego nos pide que oremos por los hermanos separados de la iglesia, por los niños. Y hay una petición muy especial que lo dice los últimos 2 días de la novena. Dice el Señor, hoy tráeme a las almas que están detenidas en el purgatorio, mis hermanos, y sumérgelas en el abismo de mi misericordia. ¿Cuántas almas, para gloria de Dios, lograron salir del purgatorio estos días? ¿Sí? Y la última petición que hace, y bueno, pues es la que más dolor trae a su corazón, dice así, hoy tráeme las almas tibias y sumérgelas en el abismo de mi misericordia. A través de esta petición, mis hermanos, por primera vez conocemos cuál fue el motivo por el cual nuestro Señor, cuando estaba en la oración del Monte de los Olivos, previo a que lo capturaran, previo a que Judas lo entregara, previo a que lo llevaran para ser juzgado, pues teníamos esa incógnita de preguntarnos por qué esas palabras de nuestro Señor dirigidas a Dios Padre cuando le dice que si es posible aparte de Él ese cáliz, que si es posible aparte de Él esa prueba, pero termina diciendo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aquí está la respuesta que el Señor le da a Sor Faustina, el motivo por el cual dijo esas palabras y que están registradas en la Santa Palabra de Dios, cuando le pide a Dios Padre que aparte, si es posible, ese cáliz de Él. Y dice así, hoy tráeme a las almas tibias y sumérgelas en el abismo de misericordia. Estas almas son las que más dolorosamente hieren mi corazón. A causa de las almas tibias, pongamos atención, mis hermanos, mi alma experimentó la más intensa repugnancia en el huerto de los olivos. A causa de ellas dije, Padre, aleja de mí este cáliz, si es tu voluntad. Para ellas, la última tabla de salvación consiste en recurrir a mi misericordia, dice el Señor. ¿Sí? Y luego le hace un reclamo a Sor Faustina y bueno, un reclamo a todos nosotros. ¿Sí? El Señor le dice a Sor Faustina en el diario 848, el numeral 848, habla al mundo de mi misericordia. Es una señal de los últimos tiempos. Después de ella vendrá el día de la justicia. En otro momento dice que para su justicia tiene la eternidad. Luego le dice a ella y nos dice a nosotros, mis hermanos, para aquellos que desconocen esta bendición. Si ahora tú callas, en aquel día tremendo responderás por un gran número de almas. No tengas miedo de nada. Permanece fiel hasta el fin. Y si tú callas y si tú no compartes lo que sí conoces, lo que sí sabes, ese es el reclamo del Señor. Inclusive entre las bendiciones, Él habla de que los que veneremos esta imagen, Él también tendrá una misericordia especial para las personas en el día de su muerte. Entonces, pues darnos a la tarea, mis hermanos, mis hermanas, de compartir, que eso es muy importante, compartir
esto de la coronilla. Y estaba yo pensando como precisamente primero Dios, el mes que entra es el 10 de mayo, aquí en lo que es México, país, se celebra el 10 de mayo, el Día de las Madres. Entonces dije yo, bueno, pues yo creo que sería muy buen regalo que le podamos pedir a nuestros hijos, ¿no? Oye, hijo, quiero que me regales algo muy especial. Y bueno, pues va a decir, ay, bueno, ¿qué me va a pedir mi mamá? Quiero que reces conmigo la coronilla de la misericordia. Y quiero que difícilmente tu hijo te negará ese regalo. Y a través de él tendrás la certeza de que el Señor lo va a auxiliar a la hora de la muerte. A él o a tu amigo o a tu amiga, ¿sí? Porque el Señor le dice también a Sor Faustina estas palabras que reflejan su dolor en el numeral 1397 para los que tengan la bendición de este diario. El Señor me ha dicho, dice Sor Faustina, la pérdida de cada alma me sumerge en una tristeza mortal. Tú siempre me consuelas cuando rezas por los pecadores. Lo que les decía hace rato. Tu oración que más me agrada es la oración por la conversión de los pecadores. Y es cuando añade. Por eso, a partir de hoy, mis hermanos, tu primera oración que sea por los pecadores. Dice, has de saber, hija mía, se lo dice a Sor Faustina, hoy Santa Faustina, y nos lo dice a nosotros. Has de saber, hija mía, que esta oración es siempre escuchada. ¿Y por qué hace esta aclaración? Hay un momento en la palabra de Dios que nuestro Señor dice, es que ustedes no saben pedir, ¿sí? Y aquí nos aclara que por no saber pedir, no todas nuestras oraciones son escuchadas, ¿sí? Pero que cuando oramos por los pecadores, es una oración que siempre va a ser escuchada, ¿sí? Vamos a leer también esto que nos dice en la página 38. No, bueno, es en el diario de Sor Faustina, para que ya nos podamos pasar a otro. Es un diario hermoso, se lo recomendamos. Es para leerlo y subrayarlo. Y esto se lo digo porque la misericordia de Dios tiene que ver con el cielo, mis hermanos. Que la salvación que el Señor desea para nosotros es para que regresemos a nuestra patria, que es el cielo, ¿sí? Porque si no llegamos a ese proceso de santidad, pues no vamos a regresar a nuestra casa, ¿sí? Y el que nosotros podamos ser instrumentos para que los hermanos conozcan esta bendición, ¿sí? Acuérdense que el llegar al purgatorio, pues ya es estar tocando también las puertas del cielo, porque en el purgatorio nosotros podemos ayudarlos a que ya den ese salto al cielo. El Señor le permitió esto a Sor Faustina. Todas las cosas hermosas, dice, hoy en espíritu estuve en el cielo y vi estas inconcebibles bellezas y la felicidad que nos espera después de la muerte. Vi cómo todas las criaturas dan incesantemente honor y gloria a Dios. Vi lo grande que es la felicidad en Dios, que se derrama sobre todas las criaturas, haciéndolas felices. Y todo honor y gloria que las hizo felices vuelve a la fuente y ellas entran en la profundidad de Dios, contemplan la vida interior de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y hace el comentario que precisamente por eso San Pablo es que en algún momento escribe en una de sus cartas que lo que se nos tiene preparado es algo que ojo no vio ni oído yo. Ahora, ¿qué promesa les hablaba hace rato? De los que nos tomemos el tiempo para compartir. Si compartes este video,
si te das a la tarea de compartir la coronilla, la imagen del Señor de la Misericordia, ¿cuáles son las promesas de nuestro Señor para ti, mi hermano? Para ti, mi hermana. Pon atención. A las almas, le dice el Señor a Santa Faustina, en aquel entonces Sor Faustina, a las almas que propaguen la devoción a mi misericordia, las protejo durante toda su vida como una madre cariñosa a su niño recién nacido, y a la hora de la muerte no seré para ellas juez, sino salvador misericordioso. En esta última hora el alma no tiene nada en defensa fuera de mi misericordia. Feliz el alma que durante la vida se ha sumergido en la fuente de mi misericordia, porque no la alcanzará la justicia, mis hermanos. Otro cambalache. El cambalache que el Señor nos dice: propaga mi misericordia. Hazlos que hagan la oración a la coronilla de la misericordia. Distribuye esta imagen para que sea venerada. Y termina diciendo: todo lo que existe está encerrado en las entrañas de mi misericordia más profundamente que un niño en el seno de su madre. Los pecados de desconfianza son los que me hieren más penosamente, dice el Señor. Pero si tú lo haces, el Señor dice que no vas a llegar a ser sometido a un juicio. Y añade en el numeral 1160 algo para los que no queremos entender, mis hermanos. Para castigar tengo la eternidad, y ahora estoy prolongándoles el tiempo de la misericordia. Pero ay de ellos si no reconocen este tiempo de mi visita. Y le dice: secretaria de mi misericordia, no solo te obligo a escribir y proclamar mi misericordia, sino que impetra para ellos la gracia para que también ellos adoren mi misericordia. Mis hermanos, ¿qué hacer cuando mi familia no cree? ¿Qué hacer cuando mi familia no tiene fe? Bueno, pues tenemos lo de Santa Brígida, tenemos lo que se le ha revelado a ahora Santa Faustina, ¿sí? Y ahora si nos vamos, es importante porque tú eres la persona a través de la cual el Señor quiere que esto se propague, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque por misericordia de Dios estás conectada, estás enterada. Hay que hacerle saber esto a los que no lo saben. Y para aumentar tu fe, acuérdense que en esto de aumentar la fe, pues tenemos también a un santo que pues ahora sí que recibió su conversión, San Ignacio de Loyola, que es el fundador de los jesuitas. Recordemos que el Papa Francisco es un sacerdote jesuita. En esto de también los que desconocen un poco esta parte dentro del sacerdocio, hay los que son diocesanos, que dependen de los obispos, y hay los que son religiosos, que son sacerdotes que se han formado dentro de una congregación de algún santo. En este caso, los que fundó San Ignacio de Loyola, ¿sí? Y esto es importante porque los que son religiosos dependen principalmente de su superior y están integrados obviamente a la Iglesia a través de las formas y normas que la Iglesia establece, ¿no? Pero en este caso los jesuitas que fundó San Ignacio de Loyola, él recibe su conversión porque siendo él un soldado, es herido, tiene que guardar cama y hasta ahorita ignoro quién, pero un alma le comparte y le lleva libros de vida de santos y a través de eso él recibe su conversión. Y hay unos ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola que, bueno, ¿qué les puedo decir? ¿Sí? Que pues todos tendríamos que tomar los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. ¿Qué hacer
cuando mi familia no cree. Y como les decía, una de las principales es aumentar tu propia fe para que sepas qué hacer. La pregunta es también, ¿cómo enlazarte tú para sostenerte en esta fe? Bueno, pues es, mis hermanos, dentro de una comunidad. A través de una comunidad es como nosotros podemos aumentar nuestra fe. Me quedaba pendiente la semana pasada que les hablaba de aquellos amigos que bajaron al enfermo por el techo y que la palabra de Dios nos enseña, esto está en Marcos 2, ¿sí? Que la palabra de Dios nos enseña, Marcos 2, 2:1 hasta el 12, la palabra de Dios nos enseña que esta personita, lo que les debía era el texto bíblico, Marcos 2, del 1 al 12. Lo que nos enseña es que fueron esos 4 amigos de su comunidad los que lo pusieron a los pies del Señor. Cuando tú te pones en oración, en comunidad, porque la fuerza de la oración está en la comunidad, y lo dice muy claro en nuestro Señor en Mateo 18, 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Quieres tener una oración de poder? ¿Quieres poner a tu familia, llámese tus hijos, tu esposo, tu esposa, tus hermanos, tus amigos, tus padres, tus cuñados, qué sé yo, que están alejados del Señor, con tu oración, en una comunidad, a través de una casa de oración, lo vas a poner a los pies del Señor? La palabra nos enseña que la oración, como es narrada, y les pido que lo lean completo, el Evangelio de San Marcos 2, del 1 al 12, que este hombre fue perdonado de sus pecados y fue sanado por la intercesión de esa comunidad. Ahora, ¿qué hacer? Vuelvo a lo mismo, cuando mi familia no tiene fe. La palabra de Dios nos dice también en las Sagradas Escrituras, creo que esto es Romanos 10, que la fe viene por el oír, por el leer. Déjame ver si es Romanos 10, según yo. Sí, Romanos 10, 17 dice, por lo tanto la fe nace de una predicación y la predicación se arraiga en la palabra de Cristo. La fe viene por la palabra. Mi familia no le interesa, mi familia no cree, mi familia no tiene fe. Bueno, a través de una casa de oración llevamos al Señor a nuestra casa, pero también ponemos en nuestra casa, en lugares visibles, la palabra de Dios. Entonces, cuando tu hijo, tu hija, tu esposo, tu esposa pase por algún lugar o llegue a algún lugar y se encuentre con la palabra de Dios, aunque no quiera leerla, así como los comerciales, como lo que nos ponen en las calles para vendernos algo. Aunque no lo queramos leer, mis hermanos, lo leemos. Y ahí se nos va quedando, ¿no? Que venden esto, que venden aquello, que venden acá, que venden allá. Al tiempo, cuando lo necesitas, sí, era por tal calle, vendían. Lo hacemos todos, ¿sí? Pues pon palabra de Dios en las puertas de tu casa, en tu refrigerador, ¿sí? En la cocina, en el jardín, en el cuarto de lavado, en el baño, mis hermanos. Palabra de Dios que aunque ellos no quieran, la van a leer. Y esto es algo que nos pide Dios, que lo hagamos. ¿Qué hacer cuando mi familia no cree o no quiere creer o no le interesa? Pues, ¿qué nos dice Dios que hagamos? Se lo voy a leer. ¿Qué nos dice Dios que hagamos? Ya se nos está acabando el tiempo. Dice en Deuteronomio 6, 4. ¿Qué nos dice Dios, mis hermanos, a ti y a mí, Brenda, que hagamos cuando nuestra familia no cree, cuando nuestra familia no tiene fe, cuando nuestra familia piensa que la vida se termina aquí y que al morir te vas a descansar? Santa Madre de Dios, claro que no, ¿sí? Entonces, ¿qué hacer cuando mi familia
no tiene fe. Y así dice la palabra de Dios: escucha, Israel. Tú y yo somos Israel, mis hermanos. Escucha, Israel. Yahvé nuestro Dios es Yahvé único, y tú amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Graba en tu corazón los mandamientos que yo te entrego hoy. Repíteselos a tus hijos, habla de ellos tanto en casa como cuando viajes, cuando te acuestes y cuando te levantes. Grábalos en tu mano como una señal y ponlos en la frente para recordarlos. Luego dice: escríbelos en los postes de tu puerta y a la entrada de tus ciudades. Me dio muchísimo gusto, tuve la oportunidad de estar en la ciudad de Aguascalientes esta Semana Santa, y cuando veníamos de regreso vi un espectacular que me emocionó. Hermoso espectacular donde estaba el Señor, enorme, así debería estar en todos los lugares. Y decía: Jesús, en ti confío. Eso es lo que pide Dios que hagamos, mis hermanos. Y no lo estamos haciendo, ¿sí? Eso es lo que Él está pidiendo que hagamos y no lo estamos haciendo. ¿Qué hacer cuando mi familia no tiene fe? Bendícela todos los días, mis hermanos, a tus hijos. ¿Y cómo tengo que bendecirlos todos los días? Vámonos al libro de Números, número 6, 22. Dice así, anótalo por favor, libro de Números en el Antiguo Testamento, obviamente. Los dos son del Antiguo Testamento, ¿sí? Tanto Deuteronomios como Números del Antiguo Testamento. En Números 6, 22 dice: Yahvé dijo también a Moisés, y te dice a ti, mi hermano, me dice a mí: di a Aarón y a sus hijos, así bendecirán a los hijos de Israel. Todos los días, mis hermanos. Yahvé te bendiga y te guarde. Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda lo que pidas. Vuelve hacia ti tu rostro y te dé la paz. Es así como ellos pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Qué hacer cuando mi familia no cree? ¿Qué hacer cuando mi familia no tiene fe? También les diría que la oración tiene poder, como se los he repetido, cuando va acompañada de fe y de comunidad. Dulce Madre, no te alejes. Tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Mi Señor y mi Dios, que mi cuerpo descanse, que mi espíritu te alabe toda la santa noche. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Si Dios los permite, estaremos con ustedes el próximo lunes. Hasta luego.